Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro... Hola, estamos en otra emisión de Poetas Argentinos desde acá, la Feria del Libro de Buenos Aires. La verdad que un placer poder charlar con los poetas en el medio de la gente, ¿no? En la gente que pasa, que va y viene, que podamos traer la poesía argentina acá, a esta feria tan importante. Quien les habla, Claudia Inchil, en la producción Camila Zúñigo, en la operación todo el equipo de BCN Radio, que realmente están trabajando muchísimo y es para valorar todas estas transmisiones que han hecho en la feria. En el día de hoy, dos poetas. Una poeta, Ana María Mayol, que nació en La Pampa, vive en San Martín de los Andes. Ahora voy a contar bien de toda su vida, ¿no? Sus libros. Y después, un poeta de Buenos Aires, Claudio Dápice. Bueno, es importantísimo que la poesía salga a la calle, se mezcle con la gente, que no sea de un grupo selecto, de unos pocos, sino todo lo contrario. Es importante, ¿no?, que la gente tenga ese contacto del día a día con la palabra. En este programa nosotros desde el 2014 lo que intentamos, aparte de conocer los textos de todos los poetas, es conocerlos a ellos, porque siempre es lindo, ¿no?, saber por qué fue escrito algo o cómo nació la poesía en cada uno de ellos. Ana María Mayol nació en La Pampa, es profesora en Historia y Geografía, tiene 2 posgrados en Gestión Ambiental y es especialista de Evaluación de Impacto Ambiental. Publicó numerosos trabajos de investigación socioeconómica relacionados con su actividad docente. Ana María escribe desde los 12 años. Actualmente reside en San Martín de los Andes y ha publicado poemas en varias antologías del país, también en Uruguay, Perú, México, Puerto Rico y Ecuador. Publicó poemas y cuentos breves en suplementos culturales y diarios de San Martín de los Andes, también en revistas, y recibió muchas menciones o también distinciones en concursos nacionales e internacionales de poesía y cuento. Algunos de sus libros publicados son Riconto, de Editorial Fondo Editorial Pampeano, Ventanas Rotas, de México, Poemas Pájaros, de Mares y de Sombras. Este es un libro conjunto con José Manuel Maldonado Beltrán. Posiblemente Somos Memorias, en la Piel, libro conjunto con Simón Zavala Guzmán, Centro de Artes y Letras de Ecuador. Informe sobre Sombras y Otoños, de Perú. Por eso las estrellas, de Editorial Puente Palo y Mono Armado, España Argentina. Y en Los Gestos de la Noche, que lo presentó ayer acá en la Feria del Libro. Bueno, ahora vamos a charlar con ella. Hola Ana María, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá con nosotros. Hola Claudia, bueno, hola a todos. Para mí también es un placer. Contanos bien, ayer presentaste el libro acá en la feria. Sí, si bien yo hace muchos años que vivo en el sur, en la Patagonia, yo siempre digo que soy pampeana patagónica, me editaron este libro en La Pampa, la editorial Voces, que es la editorial de una cooperativa muy importante, que es la Cooperativa Eléctrica de Santa Rosa, y que están con un proyecto de rescate de voces pampeanas, ¿no? Ah, mira qué entonces bueno. Publican escritores solamente pampeanos. Y bueno, yo presenté este libro hace como 2 años a una comisión y bueno, quedó para ser publicado y se efectivizó este año, así que estoy muy contenta. Lo presenté en La Pampa, en Santa Rosa, La Pampa, me lo presentó Edgar Morisoli, que es quien hizo el prólogo del libro y que para mí realmente es un honor. Realmente es un honor. Es un honor que me lo haya prologado y la presentación fue bellísima. Y bueno, y ayer lo presenté aquí en el stand de La Pampa, con Esteban Charpenter,
que es un poeta amigo que admiro yo y respeto mucho, y bueno, le solicité si me podía presentar, porque a mí no me gusta presentarme sola, digamos. ¿Por qué no te gusta? No es porque sea tímida, no precisamente porque soy tímida, es porque, no sé, prefiero que la mirada del otro. Yo creo que el lector es el que, ¿no es cierto?, siempre nos completa el texto, y que además yo escribo mucha poesía de género, entonces que me presente un hombre para mí pasa a ser muy importante, porque es una mirada desde otro lugar, digamos, ¿no? No desde el lugar donde yo escribo. Y háblanos de esa mirada del otro, ¿qué importancia tiene? Bueno, yo creo que la poesía, o sea, tiene muchas, entre comillas, funciones, ¿no? Pero una de ellas es generar algún tipo de emoción, ¿no? Y creo que eso te sucede o no te sucede con un autor. Pero cuando te sucede con un autor, tiene mucho que ver también tu historia personal, ¿no? Y las cosas en donde uno se siente de alguna manera identificada, y bueno, o identificado, digamos. Siempre el lector es el que completa el texto, ¿no? Sin la mirada del otro no sería posible escribir, y uno a veces también escribe desde otros, ¿no? O desde otras, ¿no? Y eso está bueno. No toda la poesía, si bien la poesía te deja muy al desnudo y tiene mucho que ver con lo personal, también tiene que ver con lo generacional, ¿no? Y con desde dónde te parás a mirar al mundo, ¿no? ¿Y vos desde dónde te parás? ¡Qué difícil! Y bueno, yo me paro desde el arte, digamos, yo creo que la poesía es esencialmente subversiva, es un grito a la libertad, digamos, y bueno, y por eso mismo me paro desde ese lugar para mirar, para decir, ¿no? Lo que la palabra dice no es solo lo que dice, es lo que construye, ¿no? Y están estos mundos construidos por todos nosotros, por eso es tan importante, por eso son tan importantes los intelectuales en la sociedad, digamos, ¿no? Porque uno puede construir mundos terribles también, ¿no? Entonces, bueno, es eso, es como una militancia, ¿no? ¿Cuándo nació en vos la palabra? ¿Cuándo te sentiste como que identificada con la literatura? En realidad, mi madre es una escritora muy reconocida en La Pampa, ¿no? Nosotros vivimos en un país federal, pero que no es tan federal. En la literatura se ve claramente, pero bueno, cada uno tiene su lugar, ¿no? Donde lo conocen. Ella? Mi madre se llama Ana María Lasalle, y bueno, ella es además escritora, digamos, escribe historias noveladas de vida, etcétera, etcétera, además de escribir poesía. Ensayos, investigaciones de tipo de rescate de patrimonio cultural, etcétera, etcétera. Y bueno, ella tenía una librería. La librería era como el punto de encuentro o el lugar de llegada de mucha gente que escribía. Y yo he conocido a grandes escritores de chica y los he escuchado recitar en mi casa, ¿no? Como Armando Tejada Gómez, por decirte uno, de los amigos de mi madre, o todos los poetas pampeanos como Juan Carlos Bustriazo, que vivía al lado de casa y venía a tomar, a la noche se venía a tomar su vinito y a leerle los inéditos, ¿no? Uy, qué lindo, o Edgar Morisoli, que es muy amigo de mi madre también, o bueno, te puedo nombrar muchos, Ricardo Nervi, bueno, muchos de los intelectuales, no solo pampeanos, sino argentinos, que pasaron por casa. En muchas ocasiones yo estaba, algunas veces estaba ausente porque era adolescente o era muy chica, y otras veces estaba escuchando, digamos, ¿no? Entonces, para mí escribir y leer son dos cosas que van de la mano, ¿no? Y a mí, una vez, no sé a quién le preguntaron cómo sería su vida sin leer, y yo no sé cómo sería mi vida, no podría vivir si no escribiera, no podría vivir sin la palabra, ¿no? Eso es importantísimo. Y con todos estos nombres realmente tan importantes que nombraste, que haberlos tenido en tu propia casa y escucharlos, tenerlos cotidianamente es buenísimo. Y en vos, en ese momento, ¿qué producía? ¿Qué produce? Bueno, yo creo que uno para escribir tiene que leer. Es fundamental la lectura.
y tiene que escuchar a otros. Yo voy a muchos encuentros de escritores, e incluso en los encuentros en donde es desparejo el tema de la palabra y leen distintas vertientes, y hay poesía que a mí no me gusta y otra que sí me gusta más o tengo más afinidad, desde lo estético, digamos, o desde lo ideológico, digamos, todo lo que uno escucha te nutre. Siempre terminás un encuentro y seguramente hay un montón de poemas que empiezan a salir, y muchos los soñás incluso, ¿no? Yo sueño bastante lo que escribo. Contanos sobre esos sueños. No, sueño de noche, por ahí empiezo a desarrollar un poema y me levanto a la mañana y lo tengo que escribir porque si no me lo olvido. Si alguien me interrumpe o pasa algo que me rompe mi rutina, que yo generalmente escribo cuando me levanto a la mañana, en lo posible. ¿Todos los días? Y casi todos los días, y cuando no escribo estoy corrigiendo los inéditos, porque, viste, es difícil editar. Entonces, si bien yo vengo teniendo una edición más o menos cada un año, cada 2 años estoy publicando algo, bueno, uno escribe en un ritmo como más acelerado, poesía, no sé, yo escribo mucho. También tiro mucho, ¿no? Y ahora estoy con trabajando un libro que se llaman Poemas Descartados, porque un día me puse a pensar que no todos los poemas que he descartado de los libros publicados, que son 11 los libros que tengo publicados, no todos los descartados no me gustan, sino que por distintas razones los saqué del libro, ¿no? Y ahora lo junté. Y bueno, estoy escribiendo otras cosas además que no son descartados, pero digamos, junté los descartados y tiré los que para mí ya no tenían arreglo. ¿Y eso lo vas a publicar cuándo? Y no sé, hay muchos antes, hay otros antes, o sea, yo tengo un libro que tengo ganas de publicar que se llama Exilios en el Cuerpo, que no lo publiqué todavía, tengo otro que se llama Marea Roja, tengo muchos, tengo otros sin previo aviso, que se llama también, o sea, varios inéditos que están ahí, esperando. ¿Y qué sucede cuando de golpe tenés, como vos estás contando, bastante material realmente para sacar a la luz? ¿Qué sucede con el tema editorial? ¿Es fácil? No. ¿Se lo banca el poeta? ¿Cómo es? Contanos un poco. Sé que yo tengo algunos libros publicados en distintos países o en distintas cosas. Bueno, me han sucedido cosas extraordinarias como publicar en Ecuador, por ejemplo, que me publicó la Casa de la Cultura de Quito, de Ecuador, con un poeta ecuatoriano, hicimos un libro por internet, ¿no? Él me mandó sus poemas y yo lo armé, mezclando los textos, uno de él, uno mío, uno de él, uno mío, y armamos un libro de poesía erótica y lo publicamos hace varios años, y no solo se publicó gratuitamente, sino que además nos invitaron a presentarlos en 18 ciudades de Ecuador, el ministro de Cultura del Ecuador, y fue una experiencia maravillosa. Me han pasado cosas así medias como sorprendentes, ¿no? Con algunos premios que he obtenido que me han publicado, digamos, afuera. Y bueno, y otros los he publicado yo con El Mono Armado, que es la editorial de Marco Silver, que es un poeta que muy reconocido en el medio, porque es una editorial que a mí me gustó su edición, su cuidado, digamos, ¿no? Porque, un libro mal diseñado, diagramado en poesía es tremendo. Es tremendo. Sí, porque es tremendo. A mí me ha pasado con 2 de mis libros y realmente uno directamente no lo repartí, no se lo di a nadie, que fue uno que me publicaron no en este país, digamos. Y el otro, bueno, sí, ese lo he socializado, pero bueno. Pero lo importante no son las poesías que están adentro, sacando el tema, ¿no?, de cómo está el libro editado. Mira, la palabra es importante, pero vos no podés leer algo que está todo amontonado, que está mal diseñado porque le quita el ritmo al poema. Yo no tengo ni puntos ni comas, o sea, no uso signos de puntuación. Entonces yo sí uso espacios, ¿no?, que son los espacios para respirar el poema. Entonces si a vos un poema que tenés un espacio en blanco entre 2 versos, te lo juntan, digamos,
o un verso que es una sola palabra, te lo suben. No, ya ahí bueno, perdió, entonces sí. el poema perdió su color y su ritmo. Y yo soy en ese sentido muy exigente con eso. Por eso estoy ahora con En los gestos de la noche tan contenta, porque es un libro que salió como yo quería, ¿no? Bueno. Trabajamos mucho para que eso sucediera con el editor. Responsable de la edición era el profesor Marcelo Cordero, que trabaja en la editorial Voces, y la verdad es que él es más minucioso que yo. Incluso descubrió algunas cosas, algunos pequeños errores que yo no me había percatado, digamos, ¿no? ¿Nos podés leer 2 poemas de ese libro? Bueno, sí, te puedo leer el primero del libro, que se llama Yo que soy mujer, y que dice así: yo que soy mujer, que me pertenezco, que llevo un cuerpo mío sin cicatrices visibles y soy un continente en rebeldía, que soy una muralla con ventanas al mar, un territorio con alas, una patria grande donde reconocerme, yo que soy mujer de muchas palabras, pocas plegarias, que he amado con rabia, sin censura, confieso que no tengo rencores, que la maternidad fue el único milagro reconocido en mi vida, confieso que no tengo Dios ni diablo a quien culpar de cada desacierto, que el tiempo no es mi enemigo, porque he aprendido de él a estar contigo. Qué lindo. ¿Y vas a leer otro poema del mismo libro o de otro? No, te puedo leer del mismo libro, si querés, y si no, de una antología que salió hace poquito. ¿Cómo se llama la antología? ¿Cómo se llama la antología? La antología se llama Rapsodia, es el tomo que corresponde a Nocturno, porque son 3 tomos de Rapsodia, y es una edición especial aniversario que hizo el Mono Armado con los autores que él ha publicado durante estos 10 años, digamos, de editorial. En donde estuvo en el programa anterior estuvo una escritora que estaba en el otro tomo, digamos, ¿no? Florencia Lo Celso, que es de Rosario. Y la característica de esta Rapsodia es que es bien federal, digamos, porque contiene poetas de todas las provincias de Argentina, ¿no? Qué bueno eso. Y está muy bueno. Bueno, te voy a leer un poema que se llama Tan Cáscara. Tan bonita yo, tan hija insumisa pero calladita, tan putita en la cama que no me olvidas, tan señora en la calle, tan buena madre, tan amorosa abuela, tan obediente al mandato de quién, tan libre, tan juzgada, tan aplaudida y sola, tan contradictoria, tan cáscara que a veces me rompo y lloro. Muy bueno. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Lalo Molina, artesano de quimeras, y después volvemos. Difícil a veces imaginar la vida cuando sumamos brazos y razones, cuando andamos caminos que se encuentran y asumimos esperas solidarias. No es difícil, por cierto, imaginar la vida si es la lucha alimento cotidiano, si los sueños son pulsos compartidos y el trabajo aderezo necesario. Yo conozco alfareros de quimeras que sin celar
cincelan la historia con sus manos, que modelan al mundo, le dan alas, libran perfume a Yuyo por las tardes. Aquí nomás hay quienes van tejiendo entre postes y cielo telarañas, para que un sueño desde el pie se empine y desde el pie soñando se haga grande. Es difícil entonces imaginar la vida, ni las alas, la lucha o el trabajo, si encontramos latidos solidarios y artesanos bruñendo la esperanza. Yo conozco alfareros de quimeras que cincelan la historia con las manos, que modelan al mundo, le dan alas, libran perfume a Yuyo por las tardes. Aquí nomás hay quienes van tejiendo entre postes y cielos telarañas, para que un sueño desde el pie se empine y desde el pie soñando se haga grande. No es difícil entonces imaginar la vida. El Congreso de la Nación está en BCN Radio. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con la Sala Pública de Lectura, que ofrece a sus usuarios una colección general conformada por obras que integran los distintos campos del conocimiento. La Sala Pública está abierta de lunes a viernes en el horario de 8 a 24 y sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. Gracias a la vida. Seguimos acá con poetas argentinos, la poeta Ana María Mayol de La Pampa y Claudio Dápice, que ahora vamos a charlar con él. Pero antes, Ana María, contanos bien el nombre de todos tus libros y si vos tenés un eje en tu escritura a lo largo de todos los libros, bueno, contanos. Bueno, mis otros libros, el primero, bueno, vos los nombraste a los libros. El penúltimo libro es Rara Especie el Amor, que fue editado en San Martín de los Andes, y bueno, el título más o menos te da la pista de dónde pasa el tema, que pasa sobre el amor,
tiene poesía social también, porque no es solamente el amor entre un hombre y una mujer, digamos, el amor, sino el amor en todos los sentidos, ¿no? Y más abarcativo, digamos, y más inclusivo. Y bueno, En los gestos de la noche es un libro que lo constituyen 3 poemarios, pero constituye un solo libro, si bien hay 3 poemarios dentro de él. Y en el primero la poesía es poesía más de género, en el segundo la poesía es una poesía más, latinoamericana, por el hecho de vivir, digamos, en un continente como Latinoamérica y tener tantas historias comunes, ¿no? Y el tercer poemario tiene que ver con la nostalgia y con el primer espacio, ¿no? Que es el de la infancia, ¿no? Tiene más que ver con eso, con los olores y los colores, digamos, de la infancia. Pero todos mis libros tienen sí un eje, un disparador. Por ejemplo, no sé, tengo un libro ahora inédito que lo tengo ahí apuntado para mi próximo libro, seguramente va a ser Marea Roja, o Exilios en el cuerpo. Pero, por ejemplo, Marea Roja tiene que ver con lo que te nutre pero te envenena, ¿no? Porque uno sabe que la marea roja causa ese efecto en los moluscos, ¿no? Y en los seres humanos los envenena. Y bueno, y tiene que ver también con el amor, por supuesto, pero con estas relaciones tóxicas, ¿no? Que uno a veces tiene, o otras a veces tienen y te cuentan, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Todo va a plasmarse en los poemas. Todo va a plasmarse en un poema o en un libro, ¿no? Y contanos bien sobre los poetas de La Pampa, sí, bueno, qué poetas rescatar. Ya hablaste recién de Morisoli, que realmente es importantísimo, Edgar, y es un divino, lo entrevisté y la verdad que me enterneció. La enciclopedia viviente. Totalmente. Sí, es así. Y háblanos de otros poetas de La Pampa y de San Martín de los Andes. Contanos bien el panorama poético. Mira, en realidad en Neuquén en general hay muy buenos poetas. Vamos a empezar por La Pampa. En La Pampa yo tengo muchos amigos escritores, sería injusta si nombrar a algunos y a otros no, pero digamos los que han sido, los que en este momento son como un ícono en la literatura pampeana, digamos, bueno, son Ricardo Nervi, Juan Carlos Bustriazo, que además ha trascendido bastante las fronteras, después de su muerte, sobre todo las fronteras de La Pampa, porque bueno, acá lo han tomado como un poeta así emblemático, ¿no?, el de La Pampa, porque él, bueno, también utiliza un lenguaje muy particular, digamos, y en donde también rescata voces de origen mapuche, ¿no?, en su poesía. Ricardo Nervi también lo escuché desde muy chica y bueno, tiene muchas cosas sobre tango también escritas. Ana María Lasalle, mi madre, que yo, la verdad que para mí fue un placer el año pasado armar con ella el libro que se publicó, que se llama Prepárate a derrotar al viento, que está en el stand de La Pampa. Muruma Lucero, como escritoras, digamos, pampeanos que a mí me gustan, ¿no? Héctor Topek, te podría nombrar, no sé, yo voy bastante a La Pampa y suelo ir a las reuniones de la Joven Poesía Pampeana también, así que bueno, hay muchas voces nuevas en La Pampa también, ¿no? Y en Neuquén, yo me muevo en San Martín de los Andes en un ambiente de escritores que forman un grupo que se llama La Grieta, que también es una editorial y también es una librería, digamos, y quienes hemos editado en esa editorial solemos juntarnos. Bueno, ahora se está organizando para octubre la Feria Regional del Libro, así que nos solemos juntar para eso, para organizar algún evento de tipo poético. Y por ejemplo, ahí estaría María Cristina Venturini, Rafael Urreta Vizcaya, que es un gran escritor, que no solo él escribe prosa también, escribe novela, escribe cuentos, es muy bueno. En Neuquén está Raúl Mancilla, Lili Muñoz, digamos, que son voces así que suenan muy fuerte en la meseta, ¿no?
y por supuesto en Zapala Aldo Novelli, que es un poeta maravilloso, no sé, no quiero, Tomás Walking, no quiero quedarme, ser injusta con nadie, viste, olvidarme de nombrar a alguien. Yo leo mucha poesía, y casi te diría que el 90% de lo que leo es poesía. Y todo lo que me regalan además en los encuentros de escritores que intercambiamos, bueno, lo leo, sí. Bueno, ya culminando la entrevista, Ana María, la poesía, ¿qué representa en vos, no? La palabra, ya contaste al comienzo, pero vos, ¿podrías vivir sin poesía? No, yo creo que la poesía, como dicen que te salva, es cierto, ¿no? A mí en algún momento creo que lo que me ha sostenido es casualmente la palabra, ¿no? Es una pasión. Yo digo que yo soy una mujer de muchos amantes, ¿no? Y una de mis amantes es la literatura, ¿no? Y la otra amante es la poesía, ¿no? Y creo que bueno, que es una forma también de vivir, ¿no? Yo cuando tengo un poema de estos que uno quiere mucho, de un libro anterior que se llama Poemas Pájaros, que se llama Árbol en algún bosque, ¿no? Y cuando yo lo escribí, siempre cuento que lo escribí porque me levanté una mañana, abrí la ventana en casa y miraba el bosque en otoño, que es maravilloso en el sur, y pensaba que yo en realidad me crié siempre rodeada de bosque, porque yo nací en La Pampa, en Victorica, rodeada de un bosque de caldén, que son xerófilas, pero que es muy bello, y que en otoño se pone azul en el atardecer. Y bueno, y escribí ese poema que tiene que ver con eso, con que uno mira el mundo desde la poesía. O sea, por ahí soy terriblemente distraída en miles de cosas que son importantes para los demás, por ahí. Y me fijo en pequeños detalles o percibo pequeñas cosas de la cotidianeidad que otras personas por ahí no las ven, ¿no? Entonces por ahí digo, ¿viste la luna? Ponele, ¿no? Cómo está hoy en el atardecer, y el otro ni se dio cuenta, y hace 5 horas que estamos mirando una luna maravillosa, o sea, viajando y mirando una luna maravillosa y no la vio, y uno es lo primero que ve, ¿viste? O sea, es una forma de mirar el mundo. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo esta entrevista con poetas argentinos, bueno, y el espacio queda abierto siempre cuando pases por Buenos Aires o charlamos por teléfono, pero bueno, es importante que sigamos en contacto. Ay, yo te agradezco mucho el espacio. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar con Claudio Dápice. Él nació en 1958 en Capital Federal. Estudió hasta tercer año industrial, luego a la edad de 16 años comenzó a trabajar y a militar. Se incorporó a la vanguardia comunista en 1974, fue obrero en la industria de la alimentación, peón de carga, descarga, empleado administrativo, corrector ortográfico y de estilo, especializado en ciencias jurídicas. Actualmente hace correcciones freelance mientras sigue con su puesto de canillita en suspenso. Ahora nos vas a contar. Editó 4 libros de poesía: Los dioses estériles, Escrito en el viento, Últimas noticias del imperio y Caballero Tannhäuser. Actuó en las obras El montón, Hombres y osos, Lotería, El acompañamiento y Unipersonales. Se formó en literatura en la SADE con Atilio Castelpoggi y en talleres particulares. En el terreno actoral lo hizo con el método de las acciones físicas que Raúl Serrano le atribuye a Stanislavski como autocrítica tardía del método de la memoria emotiva. Ha sido corrector y redactor de 2 periódicos, El Corte Piquetero y No Transar, y pertenece a la Asociación de Poetas Argentinos. Hola Claudio, un placer tenerte acá con nosotros. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos bien cómo llegó a vos la literatura. Mirá, yo lo primero que recuerdo como anécdota es un poema que le escribí a una chica a los 14 años. Poema infructuoso, por supuesto, porque no pasó nada, pero a partir de ahí empecé a escribir y después empecé a estudiar un poquito, a formarme en los talleres literarios de la SADE.
¿Es importante un taller literario? Mira, yo creo que es importante, también depende de cuál, ¿no? De cuáles talleres literarios. Yo me forjé leyendo a los grandes poetas. Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Federico García Lorca, toda la generación del 27, poetas como Bertolt Brecht, poetas como Pushkin, es decir, la gran poesía. Esto no significa que me haya convertido en un gran poeta, pero sí significa que por lo menos abrevé en esas aguas, ¿no? Yo creo que hoy lamentablemente no hay grandes poetas, hay poetas, somos muchos, pero bueno, siento cierta nostalgia por toda esa magia que se perdió, ¿no? ¿Y por qué crees que no hay grandes poetas como en esa época? Mira, tendríamos que hacer un estudio bastante profundo del tema, pero a mí me parece que después de la generación del 70 el mundo cambió muy para mal. Se hizo una crítica desde el poder de los sueños, de las utopías, de la belleza. Tanto es así que hoy los debates que se dan en literatura no son debates ideológicos, o sea, no son debates entre izquierda y derecha, sino el debate es si tiene razón lo bello. Si hay que escribir poemas de amor, si hay que escribir poemas sentidos, si el sentimiento vale en literatura o no. ¿Y por qué crees que pasó eso, ese cambio? Y mirá, me parece que porque hubo una gran derrota de las utopías en la década del 70 y del 80, hubo una crisis feroz de los modelos políticos que se veían como los que iban a salvar a la humanidad, una crisis profunda del socialismo, hubo un cambio de mentalidad en millones y millones de personas, y todo eso tiró atrás muchas cosas que antes parecían seguras, o que por lo menos parecían importantes, ¿no? Yo una de las cosas que le critico a algunos escritores es que se paran en la razón para escribir poesía, y nada más irracional que un poema. Justamente el poema apunta al sentimiento, a lo más profundo del hombre, no apunta a la razón. La razón es enemiga de la poesía. ¿Y por qué hay tanta razón? Yo creo que un poco por miedo. A mí me parece que hay un poco por miedo a mirarse a sí mismo, por miedo a mirar el entorno, por miedo a soñar también, por miedo a jugarse no solo políticamente, sino a jugarse por el otro, ¿no? Hay miedo a amar, aunque parezca mentira. Y lo digo, miedo a amar no solamente en lo social, sino miedo a comprometerse con los demás, a comprometerse emocionalmente con los demás. Obviamente que no es, a mí me parece que no es un 100%, pero sí hay mucho de eso. Vos lo ves en la calle, lo ves en el trabajo, lo ves en la relación con los demás. El miedo al compromiso está presente siempre. Claudio, ¿vos cómo definirías tu poesía? Mira, yo soy un poeta que tiene dos temáticas: el amor y la poesía política. Yo soy un enamorado de esas dos cosas, un enamorado de la mujer y un enamorado de mi país. Mi primer libro de poesías, que se llamó Los dioses estériles, es un poemario de amor. Y los otros tres son poemas casi totalmente sociales. ¿Tiene más peso en vos la poesía social? Mirá, yo creo que yo estoy en pareja hace 24 años. Entonces digamos que esa parte ya de alguna manera la tengo saldada. Lo otro lo que me queda por construir, digamos, ¿no?
Un amigo decía que es mejor hacer el amor que escribir poemas de amor. Bueno, yo por suerte me dedico a lo segundo y lo primero lo dejé de lado. ¿Vos formaste parte de antologías de poesía social? Mira, yo formé parte de la antología 85 en poesía, del grupo de poesía abierta Daniel Giribaldi, en la década del 80, de algunas antologías barriales, de centros culturales, cosas así por el estilo. Formé parte también de la primera antología de poetas sociales de Argentina, que se dio hace como 10 años atrás, más o menos. ¿Tenés algún poema que puedas leernos de tu último libro? Sí, como no. El último libro se llama Caballero Tannhäuser. En realidad se pronuncia Tannhäuser porque es alemán. Y es un homenaje a varios compañeros detenidos desaparecidos y también a la generación del 70. Este poema se llama Sobreviviente y lo escribí como resultado de un hecho profundamente traumático. Yo pertenecía a una organización que en Capital Federal tenía 60 compañeros. De esos 60, 30 fueron asesinados, 25 se fueron al exilio, quedamos 5 nada más. Sobreviviente. Escribo para no morir, porque solo las palabras pueden salvarme. Ellas resucitan los gestos del amor, el vino compartido, el vuelo que regresa en las alas tensadas de los pájaros y todo lo que cayó, cae o está por caer con la certeza indescifrable de las grandes horas. He visto morir a los mejores de mi generación. Yo debería estar allí, en el fondo del mar como una estatua invicta, o bajo la tierra de los CNN, alimentando extrañas flores reptantes, o degollado tal vez por las aullantes aspas de un molino macabro, pero otros callaron, y la paciente labor de los verdugos se frustró una vez más. Es por eso, ¿lo entiendes?, que no integro las listas, y en las fotografías no sonríe mi rostro de último naufragio. Entonces aúllo, exijo mi porción de eternidad, el puñal en las sombras que me fue destinado, inexorablemente, como las hojas de un almanaque fantástico, cae sobre mí la vida. Pero, ¿de dónde nace mirar la rosa naciendo y ver la muerte de la rosa? ¿De dónde esta necesidad de polvo que me hace amarla para siempre? No a ella, sino una flor que no existió jamás y no existirá nunca, pero que nace una y otra vez sobre mi corazón. ¿De dónde este galope de cenizas, este caballo en llamas de mi sangre, este jinete ciego que persigue la aurora mientras mira hacia atrás? ¿Quién soy yo? ¿Un sobreviviente? ¿Un músico que templa una guitarra sin cuerdas en la noche que enciende su millón de bujías? ¿Un habitante más del país del aullido? ¿Un hambriento más? ¿Un encadenado más? ¿Un loco que corre con una antorcha en la mano para prenderle fuego a la memoria y que arda para siempre? ¿Un hombre que tiene 30.000 madres y un montón de palabras? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en esta noche de siglos harapientos? En esta danza de rotas dentaduras, donde anochece y amanece y vuelve a anochecer. Tengo 1.000.000 de años y me pesan las manos, pero aún puedo besar a mi amor, mientras cavo en su cuerpo de tierra dulce y firme, buscando los planetas que el olvido ha enterrado. Y sigo preguntando quién soy yo, tú que golpeas en la puerta de mi corazón, tú que levantas un pañuelo ardiendo
tú que tienes aún las manos puras, tú que pasas sin prisa y te sonríes, no dejes de decirme quién soy yo. Quiero los puños y los besos, quiero el camino y la esperanza. Estoy con todos y ninguno es de alaridos mi silencio. Díganme en grito, en llanto, en furia, en pie, en abrazo, quién soy yo. Y nada más, que nadie pierda tiempo. Sacude el mundo su montón de harapos. Muy bueno. Ahora vamos a una pausa, escuchar la Puelenita y volvemos. ¿Cómo es que te llaman niña, nacida por el Puelén? Puelense la puelenita, puelche, puelchana tal vez. Y cómo pasas el tiempo solitario del Puelén, soñando los viejos cuentos de abuelos del Huacagüe, o soñando la quimera de que con el tiempo sé, como tu madre y tu tía, sirviente en Santa Isabel. ¿Cómo te llamaban niña, puelenita de Puelén? Triste, solitaria y vieja, te enterraron anteayer. Descubrí el interior del país por BCN Radio, Cultura Federal. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando los derechos reprográficos que garantizan la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Seguimos acá en Poetas Argentinos. Claudio Dapi se nos va a leer otro poema. ¿Sí? Sí. Bueno, este poema es un poema dedicado al presidente de los Estados Unidos, con todo cariño. Oh Buana, la sangre de los esclavos es roja, oh Buana, roja como la libertad, pero tu sangre es negra, oh Buana, negra como tu corazón. Ya no eres un esclavo, oh Buana, ahora tú das las órdenes. Medio mundo te teme, medio mundo te odia. ¿Recuerdas a Martin Luther King? I have a dream too, oh Buana, I have a dream too. Yo también tengo un sueño. Claudio, ¿la poesía puede cambiar el mundo? Mira,
Hay una frase de un gran escritor que se llamó Manuel Scorza, autor de Garabombo Invisible, autor de La Danza Inmóvil, un gran escritor peruano, que decía que un revolucionario debe ser un poeta, porque si no es un poeta, termina siendo un dictador o un burócrata, es decir, un detractor de sus propios sueños. Yo creo que la poesía en el sentido amplio cambia el mundo todos los días. Y algún día quizá lo pueda cambiar definitivamente. Pero para eso tenemos que luchar mucho, realmente mucho. Bueno, Claudio, te agradezco mucho esta entrevista con Poetas Argentinos. Como le dije a Ana María, el espacio está abierto para cuando quieras. Seguimos charlando, ¿no? Hablando de poesía y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Y como siempre digo, una poesía que salga a la calle, se mezcle con la gente, una poesía de todos los días, una poesía en el que todo el mundo pueda sentir algo, ¿no? Eso es importante, y no una poesía de unos pocos. Bueno, chau, chau, chau. ¿A quién doy el camino transitado, los abrazos y las manos, y a la que espera en un llanto? ¿A quién doy la osadía de ser libre, y a las cosas que me siguen decirles que ya no estoy? ¿A quién doy mi aventura, mis hallazgos, mi alegría y mis fracasos, y las deudas del amor, mi trasnochada esperanza, mi arrepentido egoísmo y tener que ser señor? Y canta una tierra, puro sol. ¿A quién doy las cuerdas de mi guitarra para que no suene triste a la hora del adiós? ¿A quién doy los recuerdos e ilusiones, mis perdones y rencores, y este blanco corazón, la maravillosa infancia, la inseguridad vestida con esta imagen de Dios? Simples, viejas costumbres sentadas a la mesa del dolor, y le doy las palabras y los signos, el valor de haber vivido lo débil de mi razón.